Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, la complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Me gustan los programas de televisión o de radio donde se debate sobre cuestiones políticas o sociales. Creo que al dar espacio para que cada uno exprese sus ideas sobre diversos temas, nos posibilita estar informados a la hora de tomar posición y tener argumentos para ejercer nuestro juicio crítico. Un conductor reconocido de esos programas es Gustavo Silvestre. Este entrerriano comenzó a incursionar en los medios en la escuela secundaria y nunca más los abandonó. Es periodista, locutor y profesor de historia con más de 30 años de experiencia como analista político. Gustavo actualmente conduce el programa Mañana Silvestre en Radio del Plata y el programa Minuto 1 en C5N. En su carrera entrevistó a líderes políticos mundiales y desde 1983 a la fecha a todos los presidentes y dirigentes que marcaron el ritmo de la democracia argentina. Con él vamos a hablar sobre su profesión, la relación de los medios y la política y su opinión acerca de la historia reciente. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en Almas de Arena. Un gusto, Celia, un gusto grande. Intercambiamos lugares. Sí, me parece que sí. Gustavo, vos naciste, nosotros somos de Santa Fe, y vos naciste también en una ciudad de Entre Ríos. Sí. ¿Cómo fue ese trayecto de ese niño joven que estudió, además que estudiaste historia? Sí. ¿Cómo fue ese tránsito, tu juventud, tu adolescencia? Sí, yo nací en Concepción del Uruguay, ¿no? En Entre Ríos, y una ciudad con mucha historia. Y la verdad que siempre fui muy inquieto, tanto cuando iba a la escuela primaria como a la secundaria sobre todo, ¿no? Así que estuve siempre muy ligado a todo tipo de actividades culturales, de organizaciones. Y bueno, y el periodismo siempre lo tuve de vocación. Sabía que me gustaba y que quería hacer esto realmente desde la escuela primaria. En la escuela secundaria se dio alguna posibilidad de hacer, en esos tiempos que yo hice la secundaria, entre el 76 y el 80, había un plan que se llamaba Proyecto 13, que extra el horario nuestro de clase, te daban distintos cursos de formación, y entre eso había talleres de periodismo. Y así bueno, que ahí empecé ya. Yo en el colegio di con una profesora que era locutora, una profesora de literatura fantástica, con una polenta, esas que te contagian la pasión por lo que te gusta, el laburo y hacer las cosas. Me contagió toda esa pasión por el periodismo. Y después tuve la suerte que cuando terminé tercer año, durante todo ese año había tenido un profesor de historia que era periodista ahí, el gran periodista de Concepción del Uruguay, que cuando terminó, como él veía mis inquietudes y que me gustaba, me invitó. Él trabajaba en la radio, en LT11 de Concepción del Uruguay, él trabajaba en la radio y me invitó a participar de un programa que comenzaban a hacer en el verano. Porque Concepción del Uruguay, 15 años, 16 años. Chico. Era un programa de playa, porque en Concepción del Uruguay la gente de Santa Fe se acuerda, sí. Seguramente hay una playa muy grande, Banco Pelay, que estuvo muy de moda en los 80, sí. Muy de moda. Se llenaba los fines de semana, iban más de 1000 carpas, sí. Era fantástico. Y ahí hacíamos un programa, sábados y domingos, y yo hacía el móvil desde la playa, y empecé y no dejé más. ¿Y la historia cómo vino con la vinculación? ¿Lo hiciste en paralelo? No, la verdad, cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires, yo venía con la idea de estudiar periodismo, ¿no? Yo terminé en el 80, en el 81 tuve que hacer la colimba, que fue un año perdido, inútil absolutamente, y en el 82 me vine a estudiar a Buenos Aires.
La dictadura había cerrado la carrera de periodismo de La Plata, que en esos momentos era la más importante. Se estaban abriendo cursos y carreras terciarias que mucho no me llenaban. Igualmente me anoté en un instituto terciario para estudiar Ciencias de la Comunicación. Y empecé en marzo, abril del 82, y fue justo cuando se desató la Guerra de Malvinas. Me reincorporaron a mí al ejército por la Guerra de Malvinas. Ya perdí ese año. Cuando volví en el 83 a Buenos Aires, justamente el gobierno había dado un beneficio a todos los que habíamos estado movilizados por la Guerra de Malvinas, de ingresar directamente a cualquier carrera universitaria. Bien. Entonces yo me anoté en licenciatura en Historia, en Filosofía y Letras de la UBA, y bueno, ahí empecé. Y después hice periodismo, ¿no? Paralelamente. Después lo fuiste haciendo paralelamente. Sí. Pero ya estaba trabajando además. El 30 de octubre del 83 voté por primera vez y fue mi debut periodístico en Buenos Aires. ¿Te imaginás que era mi primera votación, era el despertar de la democracia? Yo venía de militar políticamente en Humanismo y Liberación de la Democracia Cristiana. Militamos varios años y militaba acá, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y logramos llevar al Congreso a Augusto Conte McDonald, el primer diputado, digamos, de los derechos humanos. Sí, sí. Y militaba con Carlos Aullero, un gran político, un tipazo grande, muy buen político, de esos de los que se extrañan hoy en la Argentina. Y bueno, fue una experiencia fantástica. Realmente, porque siempre con posiciones muy firmes, muy de fondo, muy... No, pero aparte un político de una formación integral, humanística muy importante, Sí, ¿no? sí, es una referencia, más allá de los partidos políticos, una referencia en lo intelectual, en lo político muy fuerte. Así no sabía que habías tenido ese paso por la militancia. Y el gustito por la política siempre está. Sí, seguro. Bueno, lo que pasa es que periodismo, historia, son como carreras muy... Inclusive hay como una corriente en la historia que es cuestionada, que une un poco las dos cosas, que es la historia del tiempo presente. Yo mezclo permanentemente, y mi libro, que lo acabo de sacar, de Intrigas, Alianzas y Traiciones, es un poco mezclar mi actividad periodística con la historia reciente de la Argentina, que se conoce poco, ¿no? Bueno, perfecto. En un ratito seguimos, Dale, así charlamos bien del libro. El retorno de la democracia en 1983 lo encontró Gustavo dando los primeros pasos en periodismo. Apasionado por la política, perfilándose como analista y combinando su pasión con su saber para lograr estar en los momentos justos y lugares indicados, obteniendo siempre la primicia. Podemos afirmar que su libro Intrigas, Alianzas y Traiciones es el detrás de cámara de la política argentina. A través de su texto, Gustavo nos invita a compartir su mirada de testigo privilegiado sobre las 3 últimas décadas de la política nacional. Desde Isabel Perón encontrando espacio para hablar de cosas nunca contadas, a los momentos de soledad de Fernando de la Rúa, las confidencias de Alfonsín, los enojos de Carlos Menem, las decisiones de Néstor y Cristina Kirchner y la construcción del presidente Macri. Y sobre todo, las relaciones entre el periodismo, el poder, los gobiernos y la información. Hablábamos recién, Gustavo, vos contabas de tu libro, que plasma un poco parte de tu historia y de tus relaciones con políticos de primer nivel de la Argentina, digamos, con partes de la historia de nuestro país. ¿Cuándo se te ocurrió la idea de escribir? Mira, desde hace mucho tiempo me venían proponiendo distintas editoriales y yo no me animaba, me costaba porque hay que sentarse, mucho recuerdo. Si bien yo tengo escrito, sobre todo de los 90, muchas notas, yo soy de tipo minguito, escribo papelitos, me los guardo. Cuando se te ocurre algo. O con mi época de periodista, ¿no? Claro. Algo que sabía, que me enteraba, el off the record, claro, reuniones, digamos, todo eso yo iba anotando y me guardaba en papelitos, tengo un montón así.
Y bueno, me venían proponiendo, yo muchas veces por responsabilidad, porque yo digo mucho, uno se entera, algo se puede contar y mucho no se puede contar. Sobre todo en las épocas recientes que vivimos, la crisis del 2001, donde realmente el clima era muy jorobado en el país. Uno desde los medios tiene que tener mucha responsabilidad frente a una cámara, frente a un micrófono. Yo prefiero guardarme antes que, como se dice habitualmente, echar más leña al fuego. Creo que hay momentos. Así que tenía mucha información. Pero además por esto, ¿no? Yo empecé el 30 de octubre del 83 y no paré, no he parado hasta ahora. Y en todo ese trayecto he entrevistado, he tenido relación con todos los presidentes de la democracia, con muchos dirigentes políticos, a la mayoría los conozco. La convención del 94 en Santa Fe, yo estuve cubriendo los 4 meses, ahí era un convencional más, ahí conocí a muchos de las figuras. Yo ahí conocí a Carrió y le empecé a hacer notas, conocí a Néstor y a Cristina, que eran desconocidos para el público, los empecé a traer a Buenos Aires a mis programas. Y hay, bueno, el título se llama Intrigas, Alianzas y Traiciones, porque hay mucho de estas 3 cosas en la política argentina, el detrás de cámara de nuestra democracia, porque ahí justamente cuento muchas cosas que los argentinos desconocen, cómo de pronto la alianza se pudo conformar detrás de un decorado del programa Dos Voces que hacíamos en TN. ¿Testigo? Sí, testigo y un poco lo buscamos. Y promotor, claro. Productor, exactamente, porque yo en esos tiempos producía mucho también los programas. Y hacía muchos años que buscaba un encuentro entre Chacho Álvarez y Alfonsín, porque eran 2 figuras vitales de la política argentina. Estaban enemistados justamente por el pacto y el acuerdo de Olivos. Hasta que eso se dio en un contexto justamente del año 97, donde marchaban en una búsqueda de acuerdos políticos el radicalismo con el FREPASO. Hicimos la nota y después que terminamos la nota se fueron los 2 a conversar detrás de los decorados y en 5 minutos se pusieron de acuerdo. Increíble. 2 hombres de la política que venían enemistados, pero eso te habla, es un gran ejemplo para la actualidad. Ahí había 2 hombres que negociaban, que hablaban, que dialogaban, que es la esencia de la política, algo que hoy está ausente en la política argentina. Hoy todo se dirime en la justicia. Terrible. La política se ha retirado del escenario y le han dado espacio a la justicia. Y esto es una vergüenza, es un bochorno, porque hoy la política es muy mediocre en la Argentina. El tema de la judicialización es como resignar el rol que tiene la política, totalmente, de resolver los conflictos, las diferencias a través del debate. Por eso digo, la política se ha retirado y yo... A mí me apasiona la política, soy un defensor de la política siempre, de los buenos dirigentes, de los partidos políticos. Cuando aquí ha habido coyunturas en nuestro país que han hablado contra los políticos, que han actuado contra partidos políticos, yo siempre, porque son la esencia de la democracia, son la base de la democracia. Ahora, lamentablemente hay muchos dirigentes políticos en la actualidad que, como yo digo, se están tirando un tiro en los pies, porque cuando la gente se cansa, no se cansa contra 1 o 2. Para nada. Como en el 2001 van en el que se vayan todos. Por eso hoy la política tiene que volver a la esencia, tiene que volver al diálogo, a buscar consensos, acuerdos. Yo pongo el ejemplo por ejemplo, fíjate Celia, de lo que ha sido el tema de la discusión por el tarifazo. El gobierno resignó la autoridad política, que es la que tiene que resolver eso, y lo pasó a la justicia. Muy cómodamente dijo, bueno, que lo resuelva la justicia. ¿Cómo? 2, 3, 4, 5 jueces van a resolver lo que tiene que resolver la política. Sí, aparte que es un tema de responsabilidad de gestión, que no puede resignarse en ningún momento, temas tan sensibles como este que tiene impacto. Pero por supuesto, bueno, ahí así cuento mucho con detalles de lo que fue el acuerdo de Olivos, desconocido hasta hoy, entre Alfonsín y Carlos Menem. Ahí tenés 2 tipos que opinaban totalmente lo contrario, que se combatían políticamente. Sin embargo,
pudieron hacer un acuerdo para reformar la Constitución y que salga una Constitución mejor. Hay un diálogo inédito con Isabel Perón, con la que hablo en el libro. Que porque nunca, es una figura... Bueno, que es una figura que la historia argentina ha ocultado. Totalmente. Ella nunca había hablado en la Argentina, nunca. Habló por primera vez en el año 93, que fue la única vez que retornó a la Argentina, había retornado en el 83, invitada por Alfonsín. En el 93 viene con la idea de reinsertarse en la política. Pobre, nadie le da bolilla, claro. Ni el propio Menem, que era gobierno. Sí. Y dio en ese momento un reportaje y habló de todo lo que nunca había hablado en la Argentina. Y eso hay muchas confesiones de ellas interesantes sobre cómo fue el rol, el golpe, su vida con Perón, incluso hasta una confesión de que había estado embarazada 2 veces de Perón. Que a mí cuando me la dijo claro. Me quedé, dije, ¿cómo es esto? Y después salí a buscar porque en un primer momento no le creí. Claro, pensaste que era... ¿Te acuerdas de eso que siempre comentó, sí, que Perón era estéril? Sí. Y no, y hubo gente muy cercana que me confirmó. Ella tenía un problema orgánico que le impedía que sostener se desarrolle exactamente, más allá de 3 meses, y abortaba naturalmente. Y perdió 2 embarazos. Muy interesante todo porque además, como vos decís, son cuestiones inéditas sí. Y que además esto que contás, si bien tiene una relación muy fuerte con la política, porque es una parte sí. Muy fuerte de la historia de nuestro país, pero es como una cosa muy íntima, sí. Lograr, eso también es un desafío para un periodista, lograr ese momento de intimidad. Sí, vos sabés que a mí me impresionó mucho la figura de Isabel, porque en ese reportaje ella se desnudó, habló y se sacó como un peso de todo lo que había guardado. Y yo en un momento le pregunté, porque habló de traiciones, de cómo la había traicionado el peronismo, la política en la Argentina en esos momentos, cómo se sintió traicionada el 24 de marzo del 76, cómo afrontó solita 6 años presa. Sí. Y yo en un momento le pregunté, le digo, ¿pero usted nunca pensó en escribir sus memorias? ¿Habrá estado al lado de uno de los hombres más importantes de la Argentina, como era Perón? Y se quedó pensando y me dijo una cosa que a mí me sorprendió mucho. Me dijo, ¿sabe qué? Las memorias son muy duras de escribir. Y yo no estoy en condiciones de afrontar esas memorias. Qué reflexión fuerte, sí, porque sí, indudablemente sí. Perón atraviesa prácticamente toda la historia. Exacto. Como Alfonsín y Menem en estos años de democracia. Sí, exactamente. Sí. Muy bien, en un ratito seguimos charlando. Bueno, con mucho gusto. Cuando ya por el siglo XVIII comenzó a utilizarse la expresión cuarto poder, hacía referencia a la tribuna en donde estaba sentada la prensa dentro del Parlamento inglés, como forma de expresar que más allá de los 3 poderes del Parlamento, la prensa tenía una capacidad propia para comunicar o influir. Este concepto fue evolucionando a lo largo de la historia hasta entenderse al cuarto poder como un contralor de los otros 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En la actual sociedad del conocimiento, donde el crecimiento y la velocidad en la transferencia de la información modifica las realidades culturales y materiales de las personas, los medios masivos de comunicación adquieren un rol protagónico, ya sea que se definan por influir en la opinión pública para imponer sus propios intereses, privilegiando su condición de empresa informativa, o bien opten por su capacidad para vigilar a los otros poderes, constituyéndose como una valiosa herramienta para la crítica ciudadana. Un poco en relación con lo que contabas recién de toda tu historia y de todas las vinculaciones y contacto que tuviste con figuras muy importantes en la historia de nuestro país. ¿Cuál pensás vos que es hoy el rol del periodista en relación con el poder político? ¿Qué función tiene? ¿Cumple con una función? Sí, ahí en el libro yo voy marcando también una línea que pongo, ¿no? Cómo ha sido la relación entre el poder político y los medios desde el 83 a la fecha, porque me parece que es un aspecto muy importante. Incluso cuento varias anécdotas, incluso de algunas que me han tocado vivir a mí personalmente, de cómo ha ido cambiando, cómo fue mutando la relación entre el poder político y los medios, cómo los medios han ido también cambiando
y yo en el libro pongo que hablo, como una bisagra en el tema de la 125, en todo el debate por el campo, la crisis que se abrió por esa discusión y ese debate en la Argentina, y ahí se marca por parte de los medios una bisagra. Ahí los medios toman partido, algunos medios se tornan como partidos de oposición al gobierno y empiezan a jugar otro rol desconocido hasta ese momento. Porque siempre los medios han tenido, digamos, importancia, trascendencia, siempre ha enojado al poder de turno, desde Alfonsín a la fecha. Sí. Todos los presidentes se enojan en algún momento con el periodismo o con algún sector, pero ahí es brutal cómo se ve el cambio, cómo muchos medios en conjunto empiezan a actuar en partido, casi como un partido político de oposición al entonces gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? En ese momento, yo cuento en el libro cómo algún secretario de redacción de algún medio importante de la Argentina un día me confesó: hay que encontrarle un dique de contención a ese gobierno. Y lo que no podían los partidos políticos, el rol lo jugó el periodismo en ese momento. Hace poco, un colega del diario Clarín hizo una confesión tremenda. Habló de periodismo de guerra que habían hecho ellos contra el gobierno de Cristina Kirchner. Una confesión tremenda, esto en un rol que el periodismo no tiene que jugar, porque vos podés ser crítico. Totalmente. Podés ser crítico. Tenés que Ahora, ser crítico, otra cosa es jugar, como esta mención que hizo este colega de periodismo de guerra, porque eso está implícito que perdieron la objetividad y que juegan un rol que al periodismo no le corresponde, ¿no? Sí, que le corresponde a los partidos políticos, pero que obvio, le corresponde otras fuerzas, sí, ¿no? Sí, porque además en la Argentina, bueno, con el tema de las campañas políticas también los medios juegan un rol, sí, y claramente sí, en lo que vos mencionás quedó como desnuda la intención de construcción de poder, sí, porque eso es lo que se estaba disputando. Esta cuestión de decir, ponerle un freno es porque decir, bueno, ¿dónde está el poder? Sí, yo te digo, a mí esta es mi pasión de mi vida, el periodismo, pero estoy un poco desencantado. Creo que el periodismo en la Argentina se debe a un debate profundo, sobre todo por cómo ha jugado, cómo juega en la actualidad. Así que yo creo que se debe un debate profundo. Sos muy activo porque empezás tu día profesional, sí, a las 6 de la mañana, sí, con el programa de radio, después estás hasta las 9 y participás en C5N, sí, sí, a la noche tenés tu programa que es intenso todos los días. ¿Cómo sobrellevas esa responsabilidad? Porque por todo lo que estás diciendo, que me parece que a veces como no hay conciencia de la responsabilidad que tiene un periodista, un comunicador, por lo que transmite, por lo que da espacio, por las discusiones que genera. ¿Cómo sobrellevas esa intensidad y responsabilidad? Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que hacer permanentemente un equilibrio, ¿no? Muy grande, porque tampoco uno podés exponerte las 24 horas. Yo tengo mis periodos de aislarme un poco, ¿no? De desenchufarme, como también para preservarme. Hay que estudiar también para hacer esto, hay que formarse antes de hacer una entrevista, hay que conocer, hay que estar bien informado sobre lo que pasa, hay que ser riguroso en lo que uno dice, sobre todo a la mañana, que tengo 3 horas de hacer diario todas las mañanas, con lo que significa a las 6 de la mañana despertar, ayudar a despertar a la gente, informarla. La verdad que es la vocación y es la pasión de uno, de la vida, ¿no? Lo hacés además con muy buena, digamos, más allá que obviamente cuando tratás temas que son profundos, todo, cada cosa tiene su lugar, pero siempre en el programa de radio le pones como una nota de alegría. Sí, yo está creo que muy es bueno fundamental. eso. Yo digo, bastante tiene una persona levantarse a las 5 de la mañana todos los días, irse a tomar un tren, un colectivo, y para que vos les empieces a quemar el cerebro, como yo digo, a picar la cabeza. Le tenés que tirar onda. Sobre todo en la radio yo trato de amenizar mucho, de acompañarlos, de ayudarlos a iniciar el día. Esta es una época de mucha tolerancia, porque lamentablemente se busca desde algunos sectores del poder o de la política ciertos aspectos de revanchismo permanente.
Y no hay que enchufarse en eso. Hay que ser muy tolerantes y apoyar y mantener cuotas de equilibrio muy grandes, y son tiempos, y creo que los que se vienen, de mucha solidaridad también entre los argentinos. Por eso cuando se hablaba tanto de la grieta famosa, fue construcción de alguien que la usó en beneficio personal, pero bueno. Pero ahora lamentablemente estamos viendo ciertos gestos de revanchismo, que eso sí es feo y preocupante. Vos también hacés una apuesta a lo digital, porque tenés tu propia página y usás Twitter. ¿Pensás que eso es complementario o lo pensás en el futuro como una vía alternativa? Mira, hoy por hoy lo tengo como complementario. Sé que es muy importante, ¿no? Y que uno tiene que trabajar, pero yo hoy lo tengo como algo complementario. No me engancho mucho. Yo creo que hay que tener cierto límite con las redes sociales. Y las redes sociales también tienen que manejar cierto límite, ¿no? Porque, viste, hoy se dice de todo, cualquier cosa. Corre mucha información que a veces no es cierta, no es verídica. Entonces me parece que hay que ser prudente. Hay que ser muy prudentes en el uso de las redes sociales y hoy por hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, Celia. Un gusto para nosotros, y esperamos tenerte en Santa Fe presentando el libro. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir